Profe, A ver, chicos, si lo escucho bien ahora. yo lo escucho bien. Clara Peña. Claro. Bueno. Voy a poner el captivo. Dale. ¿Tiro? ¿Mi apellido lo doy al tiro? ¿Qué cosa? Mi apellido, Sí, a la por favor. lista. ¿Tu apellido es? Rubio. Recording in progress. Ok, gracias. Bueno, partamos, vamos a seguir hoy toda la clase de hoy y la semana que viene también vamos a seguir con Monopolio. Esta es lo que hicimos ayer fue introducir el tema, ¿no es cierto? Esta distinción conceptual clave entre lo que es el precio, que uno puede ver en la función de demanda, ¿sí? Y lo que es el ingreso marginal para el monopolista. ¿Sí? En particular este tema de que el ingreso marginal va decayendo de manera mucho más rápida que lo que es la curva de demanda, ¿sí? El doble dependiente, decíamos. Y bueno, y planteábamos y después la derivamos y justificamos esta regla de fijación de precio, de que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Eso es lo que me determina la cantidad óptima para el monopolista. Y una vez que tenemos la cantidad óptima que va a producir el monopolista, simplemente nos íbamos a la función de demanda a buscar cuál era el precio. ¿Sí? Entonces, vamos a partir hoy. Voy a volver a derivar esa condición para sacar algunas, para ir comentando algunos resultados relacionados con esto, ¿sí? Entonces, simplemente ayer decíamos, bueno, el problema de nuestro monopolista lo planteábamos en términos de Q, esto es lo que vamos a hacer en general, ¿no es cierto? Pero decíamos que se podía hacer de una manera o de la otra. Entonces, ese es el problema expresado de una forma general, ¿no es cierto? Maximizar ingresos menos costos, y cuando derivábamos obteníamos P de Q más dPA de Q por Q menos C' de Q. Esto es costo marginal. Y el resto de los términos corresponden, los otros dos términos corresponden al ingreso marginal, como veíamos ayer. ¿Sí? Entonces, esta es la misma condición que derivamos ayer, ingreso marginal igual a costo marginal. Y lo que voy a hacer ahora es manipularla un poco algebraicamente. Y voy a escribir P de Q menos C' de Q igual a
de P a de Q por Q. Sí, hasta ahí simple manipulación algebraica. Y ahora voy a hacer una cosita más. Voy a dividir ambos lados por P. Entonces, si miran ustedes esa expresión, primero del lado izquierdo, hola. ¿Reconocen algo? ¿Qué dirían que es esa expresión del lado izquierdo? El precio menos el costo marginal dividido el precio. Esto, fíjense que precio menos costo marginal me da una idea de margen, ¿no es cierto? El margen, cuánto por arriba está el precio sobre el costo, y el dividirlo por el precio de alguna manera me está normalizando ese margen o expresando ese margen como porcentaje del precio total, ¿sí? A este lado izquierdo se lo conoce como índice de Lerner, ¿sí? Es decir, el índice de Lerner me mide cuánto por arriba va a estar el precio respecto del costo marginal normalizado por el precio, ¿sí? Lógicamente, esta es una expresión que va a estar, fíjense que siempre va a tomar un valor entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser 0? Por ejemplo, en un contexto de competencia, donde el precio es igual al costo marginal, ¿sí? Ese índice de Lerner tomaría el valor de 0. ¿Sí? ¿Cuándo puede tomar el valor de 1? Bueno, en el caso extremo, en que el costo marginal sea 0. ¿Sí? Entonces, este índice de Lerner me va a estar diciendo que es una medida, así se lo usa, ¿no es cierto?, como una medida del poder de mercado. Del poder de mercado del monopolista, en este caso que estamos estudiando un monopolista, o podría ser de cualquier firma en un contexto de competencia imperfecta, ¿sí? Entonces, mientras mayor el valor de este índice, vamos a decir que esta firma tiene un mayor poder de mercado, ¿sí? Una mayor capacidad para fijar precios por encima de costo marginal, ¿sí? Ok, y del lado derecho, ¿qué tenemos? Perdón, acá me faltó un signo menos, ¿sí? Porque esto estaba con signo más del lado izquierdo, así que al lado derecho pasa con un signo menos. ¿A qué se parece esa expresión del lado derecho? Esa sí debieran reconocerla, intuirla. ¿Alguien por ahí en la casa, si no? ¿Les parece conocida esa expresión? La marginal, la ganancia, Perdón. calcular la ganancia, esa es la unidad marginal de X y por precio, o igual a precio, Igual a precio. precio Y dividido precio X o al revés. De nuevo, a ver, no estoy seguro. La tasa marginal de sustitución. Elasticidad marginal de La sustitución. tasa, la TMS. A la tasa marginal de sustitución. A ver, cuando teníamos la tasa marginal de sustitución teníamos
teníamos dos bienes, ¿no es cierto? Teníamos un bien X y un bien Y, ¿no es cierto? Entonces, de X a dy se refería a bienes, a cómo yo estoy dispuesto a sustituir un bien por otro, ¿no es cierto? Acá, estos diferenciales me están relacionando dos variables distintas, ¿no es cierto? No son dos bienes, sino que son un bien, las dos variables son un bien y su precio, ¿sí? Entonces no es exactamente eso. Permiso, saco el borrador de acá. ¿Alguien más? ¿Alguna idea con eso? ¿Alguien en la casa que le haga ruido, que le haga un clic esa expresión? Lo voy a escribir de otra manera, a ver si les parece más familiar. Lo voy a escribir como un signo menos. Y simplemente reacomodé opciones. ¿Sí? ¿No les suena conocido? Debería, no es que estoy apelando a un curso anterior, sino a este mismo curso. Fíjense que acá tengo cambio porcentual en la cantidad, y acá tengo cambio porcentual en el precio. ¿Sí? Ahora sí a alguien le hace un poquito de sentido o no. Me están preocupando. ¿Alguien en la casa? ¿Alguien en el chat? ¿No? No, alguien que arriesgue un concepto. La elasticidad de la demanda, pero al revés. ¿Sí? Esto es la elasticidad de la demanda, pero al revés. ¿No es cierto? Porque tengo el ratio del dP a P en el numerador y el ratio de dQ a Q en el denominador. Entonces esto es exactamente igual a menos 1 sobre la elasticidad de la demanda. Y esto es como que hubiera escrito yo, voy a hacerlo un paso más, como para que sea más obvio, ¿no es cierto? Menos 1 dividido por dQ sobre Q dividido dP sobre P. ¿Sí? Entonces ahí sí, en ese denominador, tengo la expresión que corresponde a la elasticidad de la demanda. ¿Sí? Eso es. Entonces lo que nos está diciendo esta fórmula, que es la misma fórmula de ingreso marginal igual a costo marginal, simplemente la manipulé un poco, ¿sí? Me está diciendo que el margen, ¿sí? P menos C menos costo marginal sobre P va a ser igual a menos 1 sobre la elasticidad de demanda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero un índice de Lerner más grande, ¿sí? Si yo quiero un índice de Lerner más grande, ¿qué necesito que ocurra con la demanda? Con la elasticidad de la demanda. Bueno, si el índice de Lerner es más grande, esto tiene que ser más grande, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la elasticidad de la demanda tiene que ser más pequeña en valor absoluto.
Y tiene que ser un número más chico. ¿Sí? Recuerden que la elasticidad de la demanda siempre es un número negativo. ¿Sí? Y por lo tanto, esta expresión, ¿cierto?, del lado derecho es un número positivo, lo mismo que la expresión del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, primera conclusión importante, ¿sí?, menos elasticidad más margen. ¿Sí? En la solución del problema del monopolista, mientras menor sea la elasticidad de la demanda, más grande va a ser el margen que óptimamente va a terminar cobrando. ¿Sí? Entonces esa es una primera conclusión importante. ¿Sí? Segunda observación importante, decíamos que el lado izquierdo, y es como obvio a partir de la fórmula, ¿no es cierto?, tiene que estar entre 0 y 1, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede ser un número negativo? Porque obviamente la firma no estaría maximizando beneficios si cobra un precio más bajo que su costo marginal. ¿Sí? Entonces, si este número tiene que ser positivo y entre 0 y 1, bueno, perdón, entonces tiene que ser positivo porque el precio tiene que ser mayor que el costo marginal, ¿no es cierto? Y va a ser menor que 1 simplemente por construcción de la fórmula, ¿no es cierto? Porque estoy dividiendo por el precio. ¿Sí? Entonces, si al precio le resto algo y lo divido por el precio, necesariamente tengo un numerito menor que 1. ¿Sí? Entonces, si ese número tiene que ser menor que 1, ¿qué me dice eso respecto de la elasticidad de demanda? Para que el lado derecho, dado que tengo una igualdad, en el lado derecho tengo que cumplir esta elasticidad de demanda, tiene que cumplir algo. ¿Qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir con que el valor de la elasticidad de demanda tiene que ser menor que menos 1. ¿Sí? Si fuera mayor que menos 1, por ejemplo, menos 0,5, ¿sí?, entonces este número sería igual a 2. Y si este número es igual a 2, nunca puede ser igual a este otro del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, segunda observación es que el monopolista, vamos a decir que siempre se ubica siempre escoge una cantidad en el tramo elástico de la demanda. Veamos un par de ejemplos. Quiero mostrarles gráficamente lo que acabamos de ver con la fórmula, en particular esta primera implicancia de que mientras menor sea la elasticidad, ¿no es cierto?,
más grande va a ser el margen. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo una curva de demanda como esta, con su curva de ingreso marginal. Recuerden que ayer derivábamos, ¿no es cierto? La curva de ingreso marginal siempre tiene el doble de pendiente que la curva de demanda. ¿Sí? Y tengo acá una curva de costo marginal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el precio? ¿Cómo repasemos lo que vimos ayer? ¿Cómo obtengo en ese gráfico el precio y la cantidad que va a vender el monopolista? El monopolista fijaba el precio y la cantidad que la daba La demanda, o al revés. Sí. O el monopolista escoge la cantidad y el precio te lo da la demanda. Pero ¿cómo los identificamos en el gráfico? Si no me equivoco, es donde el costo marginal corta con, no con la demanda, por ejemplo, la otra, Con el ingreso marginal. con el ingreso marginal. Perfecto. Entonces Esa es la cantidad, esto me define la cantidad. ¿sí? Y el precio me lo define cuando corta con la demanda. Perfecto. Entonces, esa es la cantidad que va a vender, ¿no es cierto? Nuestra regla de costo marginal igual a ingreso marginal es una regla que me dice, bueno, tengo que identificar cuál es la cantidad que me iguala el ingreso marginal y el costo marginal. ¿Sí? Y una vez que identifique cuál es la cantidad, ¿sí? Puedo ir y buscar cuál va a ser el precio del monopolista. Entonces, supongamos que ese es un mercado, llamémosle el mercado azul. ¿Sí? Si yo tomo otro mercado, en que este es el ingreso marginal y por lo tanto la curva de demanda es más o menos así. Entonces acá estoy comparando simplemente dos mercados, ¿sí? En un mismo gráfico, un mercado rojo y un mercado azul. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el precio en el mercado rojo? Suponiendo la misma curva de costo marginal. Cuando corta la demanda nueva. Claro, voy a identificar la cantidad, acá hice el gráfico a propósito para que sea esta misma cantidad, ¿sí? Y el precio que voy a hacer, me voy a ir hasta la función de demanda, y este va a ser mi precio monopólico en el mercado rojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Claramente P menos C sobre P en el mercado azul es más grande que P menos C sobre P en el mercado rojo, ¿o no? ¿Sí, lo ven o no lo ven? El costo marginal es exactamente el mismo, ¿sí? El precio en el mercado rojo es sensiblemente más bajo que el precio en el mercado azul. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que voy a tener un margen más grande en el mercado azul, ¿sí? Y díganme si comparan las curvas de demanda ahora, la curva de demanda azul con la curva de demanda roja. ¿Cuál es más elástica? La roja. La roja es mucho más elástica, la azul es más inelástica, ¿no es cierto? Entonces, esta es la conclusión que teníamos acá arriba. Mientras menor es la elasticidad, más grande es el margen. ¿Sí? Entonces esa es la observación que tenemos acá. ¿Cuál es la intuición económica?
bueno, es bastante directa, ¿no es cierto? Yo puedo ser monopolista, pero si por algún motivo mi demanda es muy sensible, es decir, mi elasticidad de demanda es muy alta, ¿sí? Ante un aumento en precios, yo pierdo mucho mercado, pierdo muchos clientes, digamos, ¿sí? Entonces, mis incentivos a subir el precio van a estar, van a encontrar un techo más rápido, porque si no empiezo a perder mucho. Mientras que si tengo una demanda muy inelástica, por ejemplo, si vendo algún bien de primera necesidad, entonces naturalmente voy a poder cobrar un margen más alto, total, voy a perder muy pocos clientes. ¿Sí? Esa es como una intuición bien básica de este resultado. ¿Alguna duda hasta acá? Chicos en la casa o acá en la sala. ¿No? Bueno. Okay. Una tercera observación, que es algo que van a leer por ahí seguramente en el libro o en apuntes, suele decirse que el monopolio no tiene una curva de oferta. ¿Por qué suele decirse esto? Bueno, fíjense que cuando pensamos qué es una curva de oferta, una curva de oferta quiere decir, bueno, para los distintos precios, cuánto yo estoy dispuesto a producir. Y eso es lo que derivábamos con las firmas en un contexto de competencia. Para los distintos posibles precios de mercado, cuánto la firma quiere llevar al mercado. Bueno, acá, cuando estamos hablando del monopolista, no hay un precio de mercado y esta búsqueda de cuál es la cantidad para cada precio, porque el monopolista directamente va a ir y escoger el precio, ¿sí? O va a ir y escoger la cantidad. Es decir, el monopolista simplemente está diciendo en el mercado azul, esta es mi oferta, este punto, ¿sí? Yo ofrezco esta cantidad a este precio. Y en el mercado rojo estaría diciendo, bueno, esta es mi oferta. Y entonces no hay una curva de oferta, sino que hay como un punto. ¿Sí? Hay un punto donde el monopolista escoge colocarse. ¿Sí? Ese punto tiene que ser un punto sobre la curva de demanda. ¿Sí? El monopolista no puede decir, quiero vender esta cantidad a este precio, acá arriba. ¿Sí? Porque no está la demanda para vender eso. ¿Sí? Entonces tiene que escoger un punto sobre la curva de demanda. Ok.
Otra observación, a partir de esta curva, perdón, a partir de esta fórmula de índice de Lerner igual a 1 sobre el negativo de la elasticidad de demanda, ¿sí? Uno podría directamente despejar el precio. ¿Sí? Si yo despejo el precio de acá, me queda, después de algunas manipulaciones, igual a esa fórmula. ¿Sí? El precio va a ser igual al costo marginal dividido 1 más 1 sobre la elasticidad. ¿Sí? Es simplemente un poquito de álgebra desde acá. Fíjense que el precio está en el numerador y en el denominador, entonces hay que hacer unas vueltitas para despejarlo, pero sí, obviamente se puede despejar. ¿Sí? Estas dos fórmulas, ¿sí? Sea la del índice de Lerner o la de abajo, que en definitiva son la misma fórmula, son particularmente útiles, ¿sí? Por lo siguiente, muchas veces, fíjense cuando yo partí el problema acá arriba, ¿sí? Yo estoy partiendo el problema e implícitamente, y siempre lo hacemos así, implícitamente estoy suponiendo que esa función P de Q, la función de demanda, estoy suponiendo que la conozco. ¿Sí? Es decir, estoy suponiendo que la firma conoce exactamente cuál es esa función de demanda. Lo cual puede ser un supuesto como bastante fuerte, porque imaginemos que el precio normalmente suele estar por acá, en este rango, y las cantidades por lo tanto por ahí. Imaginemos que el mercado se mueva un poquito, ¿no es cierto? Y estamos siempre como en este rango, ¿sí? Entonces la firma, bien puede ocurrir que no tenga ninguna idea de cómo es la función de demanda acá o acá arriba, ¿sí? Sino que solamente tiene un conocimiento como local, alrededor del precio que habitualmente vende, ¿sí? Entonces, si yo no conozco P de Q, no puedo plantear el problema, en principio, parecería, ¿no es cierto? Bueno, pero resulta que cuando yo llego a esta solución del problema, aun cuando no conozca el P de Q, si yo tengo estas fórmulas que me relacionan margen con elasticidad, ¿sí? Yo puedo simplemente, con información local, ¿sí? Imaginemos que yo soy una firma, yo puedo estar variando mi precio ahí y ver qué pasa con las cantidades y de alguna manera tener un feeling de cuál es esa elasticidad, ¿no es cierto? Entonces yo puedo, a partir de ese conocimiento de la elasticidad local, alrededor del precio que estoy manejando, puedo darme cuenta si es que estoy fijando un precio muy alto o muy bajo, ¿sí? ¿Cómo me fijo eso? Bueno, simplemente usando las fórmulas, ¿sí? A ver si les puedo pensar un ejemplo. Después les voy a traer un ejemplo la semana que viene, en donde uno puede simplemente con la información de venta de la firma, ¿sí? Darse cuenta si el precio está muy alto o está muy bajo. Con la información de venta y con la información de la elasticidad. En realidad es como bastante obvio si yo lo pienso acá, ¿no es cierto? Supongamos que la firma si la firma conoce su costo marginal, voy a inventar números, ¿no es cierto? Sí. Si C' de Q
supongamos que es igual a 5. ¿Sí? Y la elasticidad de demanda, ¿sí?, es igual a menos 1,5. ¿Sí? Entonces, bueno, yo podría darme cuenta, ¿no es cierto?, más o menos cuál tendría que ser el precio. Simplemente pongo esos datos en la fórmula. ¿Sí? Para hacerlo más fácil, voy a poner la elasticidad igual a menos 2. ¿Sí? ¿Y cuál debería ser entonces el precio? Bueno, tengo 1 dividido menos 2. Esto es menos 0,5. Entonces me queda 1 menos 0,5. Me queda igual a 0,5. Y con el costo marginal, entonces esto significa que el precio debiera ser 2. ¿Sí? Si yo estoy con un precio más bajo, significa que tengo que subir el precio. Si estoy con un precio más alto, significa que tengo que bajar. ¿Sí? Entonces, insisto con la idea. El punto es que para aplicar este tipo de fórmula, el monopolista o la firma, aun cuando no fuera un monopolio, no necesita información como la que habitualmente suponemos que tiene, ¿no es cierto?, de decir, bueno, esta es la función de demanda. ¿Sí? Basta con que tenga un poquito de información respecto de cuál es la elasticidad que está enfrentando. ¿Sí? Preguntas hasta acá, chicos. ¿Alguna duda con esto? Estamos todos a partir elaborando a partir de la fórmula que dedujimos ayer, ¿no es cierto?, de ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Sí? No hay nada más que eso, pero hay como muchos conceptos atrás que uno puede ir sacando. ¿Sí? Vamos a hacer un punto ahora que tiene que ver con es un punto fundamental, digamos, de por qué no nos gustan los monopolios. Bueno, no nos gustan porque cuando los comparamos con una situación de competencia, ¿sí?, vamos a ver que hay una pérdida de bienestar importante. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver esa pérdida de bienestar? Lógicamente, a precios altos, ¿no es cierto?, el excedente de los consumidores va a estar bajando. ¿Sí? ¿Cómo vemos eso gráficamente? Una demanda, un costo marginal. Entonces, esta es la cantidad de competencia.
Este es el precio, competencia, así que ya vimos numerosas veces que con este precio y esta cantidad se maximiza la suma de excedentes, ¿no es cierto? Excedente de consumidor más excedente de la firma, ¿sí? En el contexto de monopolio, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a tener una función de ingreso marginal, que me va a determinar cuál es la cantidad. Y acá arriba voy a buscar el precio, ¿sí? Entonces, tenemos ahí cantidad de equilibrio de competencia, cantidad de equilibrio del monopolista, ¿sí? Y hemos hecho la semana pasada, sobre todo, varios ejercicios para ver estas ganancias o pérdidas de bienestar. ¿Cómo podemos medir acá la pérdida de bienestar? Entonces voy a poner un montón de letras como hicimos la semana pasada. Voy a poner la letra A, B, C, D, E, F, G. Entonces, voy a hacer un cuadrito acá. Voy a poner el caso de competencia. Versus el caso de monopolio. Y voy a poner el excedente de los consumidores, excedente de la firma y el excedente total. Entonces, aquí es igual el excedente de los consumidores en competencia. ACF, perfecto. El excedente de la firma o de los productores, ¿a qué sería igual? FCG. FCG, perfecto. ¿Sí? Por lo tanto, la suma de estos dos va a ser ACG. ¿Sí? ¿Todos siguen el análisis hasta ahí? ¿Tienen alguna duda respecto a eso? Bueno, en el caso de monopolio, el excedente de los consumidores, ¿cuál sería? AB, ABE, perfecto. Excedente de la firma, ¿cuál sería? EDCG. Es EBDG. EBDG. ¿No es cierto? ¿Por qué no hasta acá? Porque en realidad no está vendiendo estas unidades, ¿no es cierto? El ingreso de la firma es P por Q. ¿No es cierto? Ese rectángulo, y a eso le resto el área debajo de la curva de oferta, ¿no es cierto? Entonces va a ser EBDG. Y si lo sumo, bueno, tengo ABDG. ¿Cuál es la diferencia si me voy al total? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre las dos sumas? Que eso es lo que le vamos a llamar la pérdida de bienestar. SD. BCD. Perfecto. ¿Sí? Entonces esta pérdida de bienestar es BCD.
Entonces, el efecto el efecto de tener un monopolio en vez de tener una situación de competencia, ¿no es cierto? Por más que a veces uno dice, bueno, no puedo tener la situación de competencia, ¿no es cierto? Pero si es que uno pudiera, entonces si uno hace esta comparación, hay un efecto agregado, que es esta pérdida de bienestar total, que tiene que ver con ese triangulito, BCD. ¿Sí? Pero hay también otro efecto que no es importante remarcarlo, ¿no es cierto? Que es la pérdida de bienestar de los consumidores. ¿Sí? ¿Cuál es la pérdida de los consumidores? Si me centro ahora, me olvido por un ratito de los beneficios de la firma. ¿Cuál es la pérdida de los consumidores? EBCF. EBCF. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es una superficie bastante grande. ¿Sí? ¿Y por qué recalco que el bienestar de los consumidores? Porque a veces las autoridades pueden tomar una posición de que les interesa el bienestar total, ¿no es cierto? Pero muchas veces las autoridades también van a estar mirando solamente la parte de los consumidores, ¿sí? El bienestar de los consumidores, y en ese caso la pérdida es mucho más grande que la del triángulo. ¿Sí? Por ejemplo, las autoridades de libre competencia, ¿no es cierto?, cuando quieren calcular los daños que ocurrieron a raíz de, por ejemplo, de algún acuerdo colusivo, ¿no es cierto?, no van a estar buscando el triangulito, ¿sí?, de ver cuánto, bueno, pero cuánto ganó la firma, ¿no es cierto?, no le va a importar cuánto ganó la firma, sino que se va a centrar exclusivamente en cuánto perdieron los consumidores, cuál fue el daño a los consumidores. Voy a hacer otro grafiquito parecido para ilustrar un punto más. Entonces estoy haciendo otro gráfico similar, ¿sí?, pero la diferencia ahora es que las curvas son mucho más inelásticas. ¿Sí? No sé si me va a salir tan bien el gráfico como quería. Parece que no. A ver.
No, no me va a salir el gráfico, no me va a salir bien para comparar los dos gráficos. El punto que quiero mostrarles es el siguiente. La pérdida de bienestar, ¿sí? Fíjense que el área de este triángulo, ¿sí?, está relacionada con todas estas cantidades, estoy marcando acá en el eje horizontal, ¿sí?, toda esa cantidad de unidades que el monopolista decide no producir, ¿sí?, y que tienen una valoración por parte de los consumidores mayor que el costo marginal de producirlas, ¿sí? Eso es desde el punto de vista social, olvidándonos de cómo se reparte la torta, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se achica la torta en esta magnitud BCD? Porque estamos dejando de producir unidades que son valoradas por los consumidores en un monto mayor que el que le cuesta a la firma producirlas, ¿no es cierto? Esa es la fuente de la pérdida, ¿sí? Entonces lo que quería hacer con el gráfico, pero no me iba a salir bien la comparación, lo que es importante es que entonces esa pérdida, ¿sí?, está relacionada con esta distancia, con cuánto menos decide producir el monopolista, ¿sí? Y ese cuánto menos decide producir el monopolista tiene que ver con la elasticidad de la demanda, ¿sí? En particular, mientras más inelástica sea la demanda, ¿sí?, mientras más inelástica sea la demanda, la cantidad, cuando yo comparo la cantidad entre competencia y monopolio, no va a cambiar tanto, ¿sí? Entonces las pérdidas asociadas a la presencia del monopolio van a ser menos importantes, las pérdidas sociales, mientras más inelástica sea la curva de demanda. Y obviamente los consumidores van a perder más, porque el monopolista va a utilizar un margen mucho más grande, como veíamos antes, ¿no es cierto? Mientras menor sea la elasticidad, mayor va a ser el margen del monopolista. Pero esa pérdida de los consumidores se la va a estar apropiando casi toda del monopolista, porque la cantidad no va a cambiar mucho, ¿sí? Entonces la pérdida de excedente total va a ser menor mientras más inelástica sea la curva de demanda. ¿Sí? Este es un punto relevante, ¿sí? Ok, veamos. Entonces ya hicimos el análisis de bienestar, ¿no es cierto? Obviamente, cuando comparo competencia con monopolio, la firma gana, los consumidores pierden. Lo que vemos acá es que en el agregado también se pierde, ¿sí? Veamos cuál es el efecto de un impuesto. Que el gobierno ponga un impuesto en un mercado que es monopólico. Entonces, si esta es mi situación inicial, ese es mi costo marginal, mi ingreso marginal, mi demanda, ¿no es cierto? Entonces, este sería la cantidad, este sería el precio. Entonces, ¿cómo podríamos, supongamos que el gobierno viene y quiere fijar un impuesto por un monto T, ¿sí? ¿Cómo podemos incorporar eso en el análisis gráfico?
Supongamos que las firmas... internacional, ¿Cómo? tiene un precio internacional. Supongamos que estamos en un mercado local nomás, ¿sí? Que no hay competencia de afuera ni nada, ¿sí? Simplemente este monopolista, supongamos que nos repartía el agua, o nos reparte el agua, ¿sí? El gobierno le pone un impuesto. ¿Sí? Le dice, por cada metro cúbico de agua, me tenés que pagar un monto T. ¿Sí? Entonces, ¿qué me cambia? ¿Cómo puedo incorporar eso en el análisis? Claro, lo que me va a estar cambiando es que por cada unidad que yo vendo, ¿no es cierto?, a mis costos que tienen que ver con la producción o la purificación del agua, lo que sea, le tengo que agregar ese impuesto, ¿sí? Entonces, mi nueva curva de costo va a ser paralela a la anterior. Simplemente le sumo el impuesto, le sumo T. ¿No es cierto? Entonces, una vez que tengo eso, bueno, simplemente vuelvo a usar la misma lógica. Esta va a ser mi nueva cantidad, Q', y este de acá va a ser mi precio P'. ¿Sí? Bien sencillo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el bienestar? Ahí, bueno, pasan varias cosas, ¿sí? El bienestar total se va a seguir achicando. ¿Sí? ¿Por qué se va a achicar el bienestar total? Porque seguimos produciendo menos unidades, ¿no es cierto? Y son unidades que son valoradas mucho más de lo que es el costo marginal. ¿Sí? Entonces el bienestar total se va a estar cambiando, se va a estar achicando. ¿Sí? Bienestar de los consumidores también se está reduciendo. ¿Sí? El bienestar de la firma también se va a estar achicando. ¿Sí? ¿Y qué va a estar ocurriendo? Bueno, va a aparecer un actor nuevo, ¿no es cierto? Que es el gobierno que se va a estar llevando parte de la torta, ¿sí? Como recaudación, que va a ser exactamente T por Q, por la cantidad. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Está como chica la pantalla, ¿no? ¿No se puede agrandar, no?
No sé yo qué he escrito más chico, ¿no? ¿Está mejor? No, pues sí. No, ahí sí, está un poquito mejor, pero es raro que no se aproveche todo más la proyección. No importa, no importa. El siguiente punto que les quiero mostrar tiene que ver cuando la firma tiene más de una planta de producción. Imaginemos que tenemos una firma que produce, no sé, energía y que tiene dos centrales para producir energía. Y una central que utiliza agua y otra que utiliza carbón, por decir algo. ¿Sí? Entonces, pero es una única firma que tiene como dos plantas distintas en las que produce, ¿sí? Y esas dos plantas, en esas dos plantas se produce con costos distintos. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos una firma que tiene esta función de costo marginal, una planta, perdón, que tiene esta función de costo marginal, y otra planta que tiene esta otra función de costo marginal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos y cuando queremos utilizar esta idea de que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal, ¿no es cierto? ¿A qué nos vamos a referir? ¿A qué nos vamos a referir? ¿Al costo marginal de la planta 1 o al costo marginal de la planta 2? ¿No es cierto? ¿O cómo podemos tener una idea de cuál es el costo marginal agregado de esta firma? ¿Sí? Acá, entonces imagínense, voy a poner algunos numeritos. Y entonces imagínense que la firma quiere producir una unidad. ¿Cuál es el costo marginal relevante? ¿El de la planta roja o el de la planta azul? ¿Por qué? ¿Cuál es el costo marginal relevante? Si quiero producir una unidad. Pongamos que el mercado le demanda a esta empresa una unidad de energía. ¿Sí? ¿Qué planta pondrían a funcionar ustedes si ustedes son? Cuando se refiere a relevante, se refiere como a de optimización. Claro, ¿cuál es la que voy a usar? Ah, ya, la roja. La roja, ¿sí? ¿Por qué la roja? Porque a mí me interesa minimizar mi costo, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar la que sea más eficiente. ¿Sí? Y si quiero producir 2 unidades, también voy a seguir utilizando la roja. Y si quiero producir 3, también. Y si quiero producir 4, posiblemente también. Y si quiero producir 5 unidades, pero fíjense, esta va a ser mi medida relevante. Fíjense cuándo entra la otra planta, la planta azul. ¿Cuándo va a entrar? ¿Sí? Cuando me demanden más de 4 unidades. ¿Sí? Si me demandan más de 4 unidades, yo voy a empezar a utilizar para la 5ª unidad, voy a utilizar un poquito del azul y un poquito de la roja. ¿No es cierto? Porque no me conviene utilizar solo la azul, sino que voy a ir después de a poquito, siempre metiendo las 2 plantas. ¿Sí? De manera tal de estar minimizando siempre el costo total.
Entonces, uno puede sacar una curva de costo marginal agregada de la firma, que va a ser una suma horizontal de estas dos curvas. No sé si lo estoy haciendo bien, pero en cuanto a la escala, ¿no es cierto? Pero sería una cosa así. Entonces, por ejemplo, si yo quiero producir 9 unidades, este es mi costo marginal. ¿Y cómo las produzco? Me vuelvo a las curvas estas y produzco esta cantidad y esa cantidad. ¿Sí? De esa manera minimizo mi costo total. Si quiero producir 7 unidades, bueno, este es mi costo marginal. ¿Y cuánto produzco con cada una? Esta cantidad acá y esta cantidad acá. Bueno, si estuviese bien hecha la escala del gráfico, ¿no es cierto? La suma de estos dos numeritos me tendría que dar el número acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en definitiva, la regla va a ser que el costo marginal en el equilibrio, el costo marginal va a ser igual en las dos plantas. ¿Sí? Yo voy a estar, salvo que una planta ni siquiera haya entrado en funcionamiento, ¿no es cierto? Acá cuando tengo pocas unidades, pero cuando yo tengo más unidades, lo que voy a hacer es usar las dos, lo menos que necesite, ¿no es cierto? Pero según la cantidad total que quiera, ¿sí? Es decir, yo voy a necesitar... A ver, hagamos un ejemplito. ¿Sí? Si yo tengo el costo marginal de una es igual a 3 por Q, y el costo marginal de la planta 2 es 5 por Q. ¿Sí? Y yo quiero producir, supongamos, 20 unidades. Entonces, si yo quiero producir 20 unidades, ¿sí? ¿Cómo lo produzco eficientemente? Fíjense que si yo decidiera producir todo con la planta 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto me costaría la última unidad? Si yo quiero producir las 20 unidades con la planta 1. La última unidad me estaría costando 20 por 3, 60. Lo cual no tiene mucho sentido porque me estoy perdiendo de usar esta, que por ejemplo la primera unidad de esta planta, ¿cuánto me cuesta? Me cuesta solo 5. ¿Cierto? Y lo mismo al revés, obviamente tampoco me va a convenir utilizar la planta 2. Entonces, ¿cómo obtengo la producción óptima? Bueno, yo necesito entonces que Q1 más Q2 sea 20, ¿sí? Si es que quiero producir 20. Y lo otro que necesito es que 3 por Q1 sea igual a 5 por Q2. ¿De acuerdo? Esa es la regla de que el costo marginal sea el mismo en las dos plantas. ¿Sí? Entonces, de acá puedo obviamente despejar los valores de Q1 y Q2, ¿no es cierto? Puedo decir Q1 igual a 20 menos Q2. Entonces voy a tener que 3 por 20 menos Q2 tiene que ser igual a 5 por Q2. ¿Sí? Entonces tengo 60 igual a 8 Q2. Entonces Q2 igual a 60 dividido 8.
Y Q1, entonces, y Q1, ¿a cuánto va a ser igual? $20 menos Q2 dijimos, ¿no es cierto? 12,5. 12,5. Este es 12,5. No, el 1. ¿Y el Q2 cuánto es? 7,5. ¿Esto es 7,5? Sí. Perfecto. Gracias. Y entonces, de esta manera, el monopolista está minimizando su costo total, ¿sí? Entonces va a estar repartiendo producción entre las dos plantas de manera tal de mantener esta igualdad de costos marginales. Preguntas, chicos, hasta acá. ¿Preguntas en la casa? No, profe, todo bien. Bueno, gracias. Vamos casi sobre la hora. A ver, algunos anuncios de cara al cierre del curso, ¿sí? La semana que viene vamos a hacer todavía un Kahoot más, ¿sí? Lo vamos a hacer no sobre esta parte de monopolio, sino sobre lo inmediato anterior, ¿sí? Todos los análisis de bienestar que hicimos en el contexto de competencia, ¿sí? Toda esa serie de gráficos que hicimos de qué pasa cuando pongo un impuesto, o cuando pongo un arancel a la importación, o una cuota a la importación, un precio mínimo, un precio máximo, todo ese tipo de análisis que corresponde, si no me equivoco, al capítulo 9 del libro. Casi seguro que es el capítulo 9, pero bueno, lo van a reconocer, ¿sí? Ese va a ser nuestro último control, ¿sí? Jorge va a subir también una lista de ejercicios, pero que no van a ser como control, sino que van a ser como guía, ¿sí? Algunos van a estar con pauta, otros van a estar sin pauta. La idea es que les sirva para